Pero a mí me gusta la respuesta de Jesús. Él respondiendo dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Aquí viene lo bueno. Aquí viene lo que nosotros estamos estudiando. Dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esto es algo poderosísimo. Dice, Jesús está revelando que la vida del hombre depende de la palabra que salen de la boca de Dios. Usted quiere tener vida, tiene que aprender a escudriñar, tiene que aprender a escuchar las palabras que salen de la boca de Dios. Dios siempre está hablando con el ser humano. En el Antiguo Testamento no funcionaba así. Dios hablaba con Moisés y hablaba con Aarón. Con Aarón cuando entraba una vez al año al tabernáculo. Con Moisés hablaba desde una nube. Pero eso era en el Antiguo Testamento. Ahora en el Nuevo Testamento, a través del sacrificio de Jesús, usted es el templo. Por eso usted tiene una relación diaria con Dios. Una relación diaria con el Espíritu Santo, una relación diaria con Cristo. Usted tiene esa virtud de parte de Dios. Usted no está en esa dispensación, usted está en la dispensación de la gracia. Y como usted está en la dispensación de la gracia, usted puede tener una relación con Dios de manera diaria. Escuche esto, porque si a Moisés lo colocan en esta dispensación, eso es algo maravilloso. Usted se imagina lo que haría Moisés en esta generación. Usted se imagina, Moisés no portaba al Espíritu Santo como lo porta usted y como lo porto yo. El tabernáculo estaba de manera externa. Ahora el tabernáculo somos nosotros. El tabernáculo tiene que ver con nosotros. Cuando usted estudia la naturaleza del tabernáculo y usted estudia su cuerpo, usted se da cuenta que ahora el templo es usted. Eso lo dijo Cristo, eso lo repitió el apóstol Pablo. ¿Sabe por qué? Porque es necesario entender esto. No solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El problema aquí es cuando Dios no nos está hablando, cuando yo no tengo una relación con Dios. La gente tiene que aprender a tener una relación con Dios. Los líderes tienen que aprender a tener una relación con Dios. Los hermanos, los miembros normales, los laicos, tienen que aprender a tener una relación con Dios. Toda persona que anhela liderazgo, buena cosa anhela. Toda persona que anhela que Dios se glorifique a través de ellos, buena cosa anhela. La Biblia dice que nosotros tenemos que anhelar, tenemos que pedir los dones espirituales. Es algo maravilloso, pero recuerda que tienes que tener una relación con aquel que provee todas estas cosas. Dios quiere guiarte en todo lo que tú emprendas. En todo Dios quiere guiarte. En todo lo que tú emprendas en la vida. Pero eso debe tener la seguridad de que a dónde Él te está guiando. Todo eso tiene que tener esa seguridad. En Isaías capítulo 58, verso 11, usted va a encontrar esto. Yo estoy en la página 2 del manual. Toda persona que tiene el manual sabe que estoy en la página 2. Yo necesito que usted busque la forma, escuche esto, de imprimir esto, guardarlo, estudiarlo, de enseñárselo a alguien. Yo necesito que usted maneje este material, porque después de este material le voy a enviar el otro que voy a tener en la semana que viene. Escuche esto, que vamos a hablar de la ley y la gracia. Vamos a hablar de este tema. Si el cristiano tiene que guardar la Torá o no tiene que guardar la Torá. Necesitamos manejar esta parte, por favor. La mejor manera de ser guiado por Dios es a través de los remas de su palabra. A través de los remas de su palabra. Yo quiero que usted vaya conmigo al libro de Corintios. Siempre leemos este versículo bíblico para que usted pueda entender algo. Vaya conmigo al libro de Corintios, específicamente a Primera de Corintios capítulo 2. Primera de Corintios capítulo 2. Primera de Corintios capítulo 2 versículo 6. Y vamos a leer esa palabra de parte de Dios. Dice la Biblia. Recuerden que hay cosas que yo le digo en vivo que no están en el material, pero se conectan. Amén. Se conectan. No están escritas ahí porque recuerde que cuando estamos en vivo yo soy más explícito, más detallado. Ahí solamente está el bosquejo. Ahora, entienda esta parte, por favor. Dice Primera de Corintios 2:6. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Preste atención. Y sabiduría no de este siglo,
ni de los príncipes de este siglo que perecen. El apóstol Pablo está hablando esto a los hermanos de Corintios, porque había muchos hermanos de Corintios que manejaban mucha información histórica griega, mucha información histórica romana. Ellos tenían mucha información y querían opacar a los hermanos con esa información filosófica y querían venir con ciertas revelaciones, querían conectar esto a la palabra de Dios. Y Pablo le está hablando de la verdadera revelación, del verdadero rema que viene de parte de Dios. Dice, más hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Está hablando del nacimiento, padecimiento, muerte, resurrección y ascensión de Cristo. Quiero que entienda eso. Está hablando de 5 puntos fundamentales que eran un misterio en el Antiguo Testamento, pero que ahora en el Nuevo ha sido revelado. Ha sido revelado en la persona de Jesús. Todo esto ha sido revelado. Todos los profetas hablaron de esta revelación. Entonces el apóstol Pablo quiere que ellos entiendan cuál es la verdadera revelación. Ahora, ¿por qué la revelación es importante? Para entender sobre la revelación, tenemos que hablar sobre el significado, un significado práctico. Revelar es sacar algo que está oculto, algo que está desconocido. Pero también revelar es hacer de conocimiento humano algo que solamente estaba en el conocimiento de Dios. Quiero que entiendas esto. Escucha esto, la palabra revelación. Hacer de conocimiento humano algo que solamente estaba en el conocimiento de Dios. ¿Quién hace esta transición de conocimientos? El Espíritu Santo. Aquí el apóstol Pablo comienza a enseñarle a los hermanos de Corintios, a los hermanos que saben demasiado, comienza a decirle que el único que puede ir al corazón de Dios es el Espíritu Santo. Dice, voy a seguir, dice, la que ninguno de los príncipes de este mundo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Escuche esto, usted recibió al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el único autorizado. Preste atención. El Espíritu Santo es el único autorizado. Aquí no está hablando del espíritu humano, porque el espíritu humano no puede salirse del cuerpo suyo, ir al corazón de Dios y traer la información. No, eso lo hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo le dice a usted lo que Dios quiere con usted. El Espíritu Santo le revela a usted todo lo que Dios quiere que usted sepa. Por eso es que Dios anda hablándole a personas específicamente. Dios te habla. Dios, mire, por eso nosotros podemos dar un sermón aquí. Le estamos dando, ahí hay 480 personas conectadas. Escuche esto. Y mientras nosotros hablamos, Dios le está ministrando a cada persona de manera individual. Pero ustedes no están pasando la misma lucha. Ustedes no están pasando la misma. ¿Quién hace esto? La revelación. La revelación es que hace esto. Porque la revelación se va a conectar a lo que tú estás viviendo. La revelación te va a suministrar las herramientas que tú necesitas para trabajar el problema. Si el problema es tuyo familiar, vas a recibir la revelación. Si el problema tuyo es espiritual, vas a recibir la revelación. Si el problema es emocional, si el problema es económico, si el problema es social, escuche esto, porque tenemos muchas personas con problemas sociales. Hay personas que en su área social todavía no han sido restaurados, todavía no han sido sanados. ¿Qué es una persona no ser sanada en el área social? Son personas que tienen rencor, son personas que tienen resentimiento, son personas que tienen enemistades, son personas que todavía no han perdonado a su padre, todavía no han perdonado a su madre, todavía no han perdonado a algún familiar que le hizo algún daño. Estás destruido, está destruida en el área social. El área social abre puertas para que seas atacado en el área espiritual, en el área emocional, en el área física y en el área material. Cada una de estas áreas se conectan entre sí. Por eso cuando hay una puerta abierta, todas las otras áreas son afectadas.
Entonces yo quiero que tú entiendas la importancia de la revelación. La revelación es importante porque a través de la revelación Dios te va a hacer saber lo que Él quiere que tú hagas. Vamos a compartir la transmisión. Ayúdeme compartiendo la transmisión. Recuerde que yo no puedo compartir. Ayúdeme compartiendo la transmisión ahí, por favor. Yo sé que Dios va a hacer algo poderoso. Yo sé que Dios se va a glorificar. Escuche lo que le dice el apóstol Pablo. Uno de los versículos bíblicos más profundos son estos. De los capítulos bíblicos más profundos es Primera de Corintios capítulo 2. Desde el verso 6 en adelante. Entonces dice que Dios nos la reveló. Dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Cuando la Biblia habla de lo profundo de Dios, yo quiero que tú entiendas esto, porque en el versículo 10 dice, aún lo profundo de Dios. Aún lo profundo de Dios. Hay personas que todavía no conocen áreas del carácter de Dios. Por ejemplo, hay gente que tienen a un Dios apoyador. ¿Qué es un Dios apoyador? Un Dios apoyador es aquel que todo lo que tú haces, Él te lo aplaude. Tú cometes falta, cometes errores, le pides perdón a Dios y Dios te coloca en la posición donde tú estabas. La gente no ha entendido el carácter de Dios. La Biblia habla de practicar el pecado. Cuando tú estás lidiando con una debilidad que te conecta al pecado, hay que entender, cuando Pablo dice, me ha dado un aguijón en la carne, tiene que entender que los aguijones no son pecado. A veces hay gente que están en fornicación y dicen, pastor, varón, ore porque yo tengo un aguijón. No, usted está conectado al pecado. Pastor, ore que están en fornicación, yo tengo un aguijón. O que están enamorados de una sierva teniendo su esposa. Yo tengo un aguijón en la carne. Eso no es ningún aguijón. Usted está en pecado. Usted está cometiendo pecado. Tú no puedes decir que eso es ningún aguijón. Te voy a explicar por qué. Los teólogos piensan que cuando Pablo habla del aguijón en la carne, está hablando de una enfermedad. Específicamente una enfermedad que tenía en los ojos. Se toman varios textos bíblicos para poder llegar a esta conclusión de que él tenía una enfermedad en los ojos, producto cuando Ananías ora y Pablo recibe la vista. Por eso cuando él escribe cartas, algunas personas le dicen, mira con cuán gran letra te escribo. Por eso le dice a los hermanos de Filipo, si ustedes se pudieran sacar los ojos, me lo darían. Él comienza a dar, porque hay gente que están en pecado y quieren decir que eso es un aguijón. No funciona de esa manera. Porque cuando Pablo dice, se me ha mandado un emisario, un mensajero de Satanás que me abofetee. Y yo he rogado al Señor para que el Señor lo quite de mí. Pero el Señor me dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Escucha esto, hay debilidades que te conectan directamente no solo con el pecado, sino que afectan tu entorno, afectan tu familia, afectan a las personas que te rodean. Por eso cuando un creyente está conectado con Dios, conoce áreas del carácter de Dios. Eso es lo profundo de Dios. Pedro fue trabajado en lo profundo de Dios cuando Jesús le dijo, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado para que tu fe no falte. Quizá usted lee eso y usted lo ve de manera normal, pero eso no era normal. Lo que Jesús le está hablando a Pedro no era normal. Pedro estaba al lado de Jesús. Satanás no podía hacer lo que a él le dé la gana. Pedro no había sido atacado en esta dimensión. Pedro iba a pasar por un momento muy difícil. Pedro iba a pasar por un trago muy amargo. Pero ¿qué fue lo que le dijo el maestro? El maestro le dijo, pero yo he rogado para que tu fe no falte. Aquí viene una área del carácter de Dios que muchas veces usted y yo no conocemos. Y es que Dios permite situaciones difíciles en nuestras vidas. A veces hay gente que tú le dices, tú estás enfermo. Pero cuando viene a ver, Dios ha permitido esa enfermedad para él hacer cosas grandes. Y te dice, pero es que Dios no va a permitir, Dios no va a querer que yo esté enfermo. Entonces no conoces el carácter de Dios revelado en las Escrituras. ¿Sabe por qué? Es que la gente tiene que aprender a orar. Porque las revelaciones, los remas, se van a conectar en una plataforma de oración. Se van a conectar. Hay una área que usted tiene que orar. A eso se le llama unción y conocimiento. Hay gente que tienen mucho conocimiento, pero no tienen unción. Ellos te hablan, ellos te dicen, ellos te comunican lo que está diciendo la Biblia.
Porque, mire, aunque una persona diga lo mismo que dijo otra, no tienen el mismo efecto. Eso pasó con David. Goliat le dijo a David, voy a cortar tu cabeza y la voy a dar a las aves. David le dijo a Goliat, voy a cortar tu cabeza y la voy a dar a las aves. Escucha esto. Ambos dijeron la misma palabra, pero no tuvieron el mismo efecto en el entorno espiritual. Porque la palabra autorizada, legalizada, era la palabra de David. Por eso es que no importa, hermano, no busque posiciones, no busque estatura. Aprenda a conocer al Dios que usted le sirve. Aprenda a saber que hay puertas que se van a cerrar. A mí me gusta esto de Pablo. Pablo conocía a este Dios. Por eso es que Pablo, escuche esto, Pablo cuando está en Filipos, lo maltratan, lo ultrajan, lo entran en la cárcel. Y a pesar de que le pasa todo esto, él decide adorar a Dios. Por eso él escribe una carta a los filipenses y le dice, he aprendido a contentarme, cualquiera que fuera mi situación. Escucha lo que le dice. Entonces le dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso Pablo se lo está diciendo a un grupo de hermanos que saben que Pablo fue golpeado, que Pablo fue apresado, que Pablo fue humillado. Y con todo y recibir todo esto, ganó almas para Cristo, ganó almas para... Ay, Dios mío, Pablo no era normal. Pablo estaba conectado a áreas del carácter de Dios que nosotros no conocemos, que nosotros carecemos de eso. Por eso es que tenemos que comenzar a decirle, Señor, trae el rema, Señor, trae el rema. La revelación siempre te va a dar a ti a conocer áreas del carácter de Dios. Por eso cuando Dios se esté glorificando a través de personas que me están escuchando, hay gente que están en el logo, que no van a entender lo que está pasando contigo, que no van a entender lo que Dios te reveló. Hay situaciones, mire, cuando la iglesia se reúne para adorar a Dios, yo quiero que usted entienda lo que sucede. La iglesia, cuando empieza a adorar y empieza a orar, lo que está haciendo es pasando a la dimensión espiritual. Eso es lo que está pasando. Porque cuando llegue la palabra, cuando llegue el mensaje de la palabra de Dios, que es cuando Dios habla al pueblo a través de un ser humano, cuando llegue esa palabra, pueda ser regada esta semilla con fluidez. Por eso está la oración. Por eso adoran, por eso la iglesia adora. Para que Dios se sienta, para que descienda una gloria, para que cambie una atmósfera. Por eso es que cuando se hace la oración de manera religiosa, se hace la adoración de manera religiosa, la persona que está orando es una persona que no ha superado debilidades que le conectan con el pecado. No pasa nada en la atmósfera. Cuando la persona que está adorando son personas que no están íntegros delante de Dios, no pasa nada, porque Dios no se conecta con el pecado. La gente tiene que dejar de estar con una locura. Cuando tú estás en pecado, Dios no se conecta contigo. La Biblia lo habla. La Biblia no se mueve de otra forma. ¿Por qué es que la gente quiere poner a Dios junto con el pecado? Yo no entiendo. Lo que pasa es que somos seres emocionales y creemos que porque fulano está llorando, ya fulano tiene la presencia de Dios. Creemos que porque el predicador está gritando, porque el predicador está zapateando, porque el predicador está diciendo una palabra bonita, una palabra motivadora, ya nosotros creemos que viene de parte de Dios. Pero esa persona que te está predicando, esa persona que te está hablando de su malvado corazón, te está hablando de una mente reprobada, te está hablando porque una persona que en la intimidad está haciendo cosas que a Dios no le agrada, y creen que cuando llegan a la iglesia y dicen perdóname Señor, ya se arregló el problema, no entienden lo que es una persona practicante del pecado. La Biblia dice que el que practica el pecado es del diablo. La gente tiene que entender, cuando Juan dice que el que es de Dios no peca, está hablando dentro de la práctica. Entienda esto, porque una cosa es que usted peque y otra cosa es que usted practique el pecado. Son dos cosas diferentes. Entonces hay gente que están practicando el pecado, pidiéndole perdón a Dios todos los días y entendiendo que Dios ya está bien con ellos. Ellos no están comprendiendo que no funciona así. A Dios nadie lo engaña. Usted no va a poder engañar a Dios. Por eso es que el rema, la revelación es necesaria. La revelación es necesaria. Cuando Dios llega a tu vida y se te revela, lo primero que Él va a trabajar son esas áreas que te conectan con el pecado. Olvídate de eso. Hay gente que viene a la iglesia, al otro día ya quiere que tú lo pongas a predicar.
Pastor, yo tengo un llamado de evangelista. Pastor, yo tengo un llamado de profeta. Pastor, yo tengo un llamado de adoradora. Yo tengo un llamado de profetisa. Pastor, yo tengo un llamado, yo voy a salir a orar por los hogares. Escucha esto, pero todavía no han superado ciertas áreas de su interior. Todavía no han reconciliado áreas con Cristo. Quiero que entiendas eso. Hay gente que dice, pero la Biblia dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas en la mente de Dios. Escuche esto. En la mente de Dios, porque el único que tiene la capacidad de no acordarse de tu pasado es el Señor. Tú no tienes esa capacidad. Tú no tienes esa capacidad. Tienes que entender esto. Tú siempre te vas a acordar de todo lo que tú hacías. La única diferencia es que las emociones que te conectaban al pasado ya no te van a conectar más. Cuando tú decidas creerle a Dios, cuando tú decidas crecer en tu relación con Dios, ya todas estas cosas que te maltrataban, que te atormentaban, ya no lo van a hacer. ¿Entiendes esta parte, por favor? Porque hay gente que vienen a los caminos de Dios y creen que ya todo se solucionó. Hay gente que quieren predicar antes de reconciliarse con su hermano o con su hermana. Antes de reconciliarse con su esposo. Antes de reconciliarse en el sentido que viven en la misma casa, pero están de a balazo. Son esposos, pero están proyectando delante de la gente una falsa unidad. Ellos se están matando en el seno. Ellos se están matando detrás de esa puerta de la habitación. Lo que hay es maltrato físico. Lo que hay es maltrato emocional. Tienes que trabajar eso. ¿Cómo va a ser que con problemas con tu pareja tú vas a salir de que administrar a otra pareja? ¿Cómo va a ser? La Biblia habla. Escucha esto. La Biblia, el apóstol Pablo le da un consejo a los hombres para que sus oraciones no tengan estorbo. Y es que tienen que arreglar cualquier problema que haya en el seno familiar. La gente tiene que hay gente, hermano, que lo que están es hablándole al techo. Hay gente que lo que están es hablándole al aire. Hay gente que todavía no ha entendido que esto no se trata de reputación en el entorno natural. Esto no se trata de cómo la gente te ve. Esto no se trata de cómo tú te proyectas en la iglesia. Esto se trata de cómo Dios te ve. Esto se trata de cómo te ve el entorno espiritual. Esto se trata cómo te ve el entorno espiritual, hermano. Aprenda que estamos revestidos de la gracia de Dios, pero a veces nosotros nos entramos en terrenos tan difíciles que nos viene a nosotros enfermedades, que nos viene a nosotros sacudimiento, que nos viene a nosotros, ay Dios mío, procesos que decimos, ¿dónde está Dios? Estoy hablando esta parte, ¿sabe por qué? Porque es necesario entender la revelación de Dios. A veces hay personas que por no tener estos puntos claros cometen muchos errores, muchos errores. Hay un punto que quiero trabajar contigo y es el punto del equilibrio. El punto del equilibrio. Recuerda, estoy hablando de cómo conocer el rema de Dios. Entonces vamos a trabajar. 1 Corintios 14:10. Vaya conmigo. 1 Corintios 14:10. Y vamos a leer esta palabra. 1 Corintios 14:10. Quiero leer esta palabra para poder tener un concepto de lo que le voy a revelar. 1 Corintios 14:10 dice: tantas clases de idiomas hay. Lea conmigo. Tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo, y ninguno de ellos carece de significado. Escucha esto. Tantas clases de idiomas hay en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. ¿De qué está hablando Pablo? Pablo está hablando aquí de el hablar en lenguas. Pero yo quiero enfocarme en lo que dice Pablo, que hay muchos idiomas, pero ninguno de ellos carece de significado. Hay gente que tiene que tener cuidado con los extremos concerniente a la revelación de Dios. Tienes que tener cuidado con los extremos. Hay gente que tiene una revelación tan grande que se han desconectado de la Biblia. Escuche esto. Tienen una revelación tan grande que viven en su plano mental, en su raciocinio. Tienes que cuidarte de este tipo de extremos. Entonces hay gente que vienen a hablarte montones de cosas y lo que menos te hablan es de la Biblia. Y ahí es que está el problema. Hay gente que creen que ellos tienen una nueva revelación. Y de ahí es que vienen las denominaciones, de las nuevas revelaciones. Porque hay gente que ya ven la Biblia como algo que no hay que tomarlo en cuenta. Escuche esto, porque en el estudio de la otra semana le voy a hablar a usted la importancia de los personajes bíblicos en este tiempo.
La importancia del Nuevo Testamento en este tiempo. Hay gente que dice que no tienen que aplicar el Antiguo Testamento. Hay gente que dice que ya todo lo que está, porque ya Dios no está con la ley. Entonces hacen una mezcla y sacan una teología totalmente cuestionable. ¿Por qué? Porque ellos hacen un análisis, una hermenéutica, violando reglas que están claramente establecidas a la hora de usted hacer una exégesis, a la hora de usted hacer una interpretación. Hay reglas que están claras, entonces hay gente que le están violando. Y es por eso que usted no puede perderse esa semana de estudio. Tenemos que tener cuidado con los extremos. Hay gente que dice, Dios me reveló, Dios me habló a través de un sueño. Escucha esto, porque los sueños son peligrosos. Entonces, cuando ellos comienzan a decirte a ti lo que Dios les reveló a través de un sueño, entonces Dios les reveló a través del sueño, escucha esto, que fulano, que los cristianos iban a matar personas, que los cristianos iban a matar esto, iban a matar lo otro. Hubo una ocasión una persona que me mandó un sueño que se hizo una sierva, de que ella veía cómo la gente, los haitianos, entraban a República Dominicana y mataban a los dominicanos. Entonces ella dice que Dios le dijo en el sueño que hablara con los dominicanos, que compraran metralletas, que compraran esto, que compraran pistolas, que compraran armas y se armaran y se defendieran. Entonces, este tipo de sueños está muy desconectado de lo que dice la Biblia. Escucha esto. Y este sueño llega en un momento de tensión entre República Dominicana y Haití. Escucha esto. En un momento de conflicto, una persona se sueña esto y dice que fue Dios que le habló. Entonces, esto es un extremo. Aquí hay un extremo. Cuando usted primero aprenda a filtrar los sueños por la palabra. Aprenda, todo es la palabra, todo es la palabra. Nada podemos desconectarlo de la palabra. Si cuando usted se sueña algo, eso contradice textos claros de la Biblia, ese sueño no es de Dios. A eso no hay que darle tanta vuelta. Si usted se sueña de que Dios le dijo que iba a acabar con su marido, y usted se sueña de que usted acabó con su marido, usted no puede decir que Dios le está mandando a que usted termine con su marido, porque su marido es adúltero. Ese no es el Dios de la Biblia. Porque es que hay textos que nos enseñan a nosotros cómo trabajar con las crisis, cómo trabajar con los problemas. Los discípulos tenían este concepto de Cristo mal y ellos andaban con Cristo. Escucha esto. Escucha esto. Ellos andaban con Cristo. Ellos andaban con Él. Ellos estaban ahí al lado de Cristo. Y le dijeron, oramos para que caiga fuego, como en los tiempos de Elías. ¿Y qué le dijo Cristo? El Hijo del Hombre no ha venido para que las almas se pierdan, sino para que sean salvas. Ustedes no saben de qué espíritu ustedes son. ¿Cuál es el concepto de Cristo? Que las almas se salven. Entonces no importa que te estén maltratando, no importa que te estén lacerando. Tú no puedes reaccionar de la misma igualdad, porque tú tienes otro patrón de pensamiento. Eso es si tú tienes esto claro. Entonces los extremos hacen daño. Los extremos hacen daño. Tenemos que aprender esto. Tenemos que aprender a no reaccionar en la parte humana. No hay lugar a la fe. En el razonamiento no hay lugar a la fe, sino a la circunstancia. Ser razonables y lógicos. Hay mucha gente que son demasiado lógicos. Hay gente que estudian psicología. Escuche esto. Estudian psicología. La psicología está bien. Es una carrera que trabaja con el comportamiento de los seres humanos, tanto la psicología, ya la psiquiatría es un poco más profunda, pero me voy a enfocar en los psicólogos. El psicólogo, una persona va y se gradúa y ya tiene años de experiencia en la psicología, decide venir a los caminos cristianos, decide venir al pueblo de Dios, decide venir y seguir a Cristo. Entonces esa persona, cuando ya es cristiana, tiene 2 y 3 meses en el evangelio, ya está dando consultas espirituales. Escucha esto. Está dando consultas espirituales, aplicando los conocimientos científicos, porque no maneja los conocimientos espirituales. Entonces las personas van para que oren, para que intercedan, para que le den una palabra de parte de Dios, y lo que le dan es una consulta totalmente psicológica. Escucha esto. Una consulta psicológica, aplicando herramientas psicológicas.
Entonces, el problema que tiene la persona no es psicológico, es espiritual. Pero la persona que está aplicando es una persona muy buena en el área psicológica, pero no en el área espiritual. Y eso es lo que está pasando. Eso fue lo que le pasó a los hijos de Seba. Fue lo mismo que le sucedió. Ellos tenían cierta reputación en el mundo natural, pero en el mundo espiritual no tenían autoridad. Los demonios salen con autoridad. Los demonios salen con asignación del cielo. Los demonios salen con autorización del cielo, con la revelación del cielo. Cuando Dios te diga que ore por alguien, ora, porque algo va a pasar con esa persona. Algo está pasando esa persona. Una palabra necesita esa persona, solamente una palabra. Entonces estamos teniendo personas que son muy buenos en el área psicológica, pero no espiritual. Pero entonces hay líderes que colocan a personas en puestos de liderazgo porque son profesionales. Mire, hermano, cuando usted llega a una iglesia, usted tiene que pasar procesos. Usted entró a la iglesia, usted tiene que ser procesado. No importa la reputación en el área natural, no importa la reputación que usted tenga. Hay personas que son muy intelectuales, personas que conocen mucho, pero cuando vienen a los caminos de Dios y tratan de aplicar eso a los caminos de Dios, ven que no tienen el mismo resultado. Tú les sueltas un micrófono para que prediquen a un pueblo y hasta tiemblan, pero son oradores, son conferencistas. Lo que pasa es que no es lo mismo, porque cuando tú estás, escucha esto, cuando tú estás ahí, Dios mío, cuando tú estás ahí, algo pasa. Es que Dios que va a hablar a través de ti. Tenemos que cuidarnos del emocionalismo. A veces creemos que es revelación y son emociones. Escucha esto. Tenemos que cuidarnos de esa intuición. Del emocionalismo y la intuición hay que aprender a cuidarse. Escucha esto. Cuando es una rema de Dios se le va a comunicar al espíritu, pero tú tienes que saber cómo identificar cuando es una rema de Dios. Hay mucha gente que están operando en el plano emocional. Hay mucha gente que le están tocando las emociones, pero no están trabajando áreas. Por eso hay gente que no cambian. Por eso hay gente que no son transformados. Por eso hay gente que todavía no dejan de hablar mentira, no dejan de chismear, no dejan de criticar, no dejan de conectarse con ese pecado, no dejan de jugar. Hay gente que juega números, hay gente que fuman cigarrillos, hay gente que todavía leen la taza, leen la baraja, pero a ellos le profetizan, a ellos le hablan, a ellos le dicen, pero ellos todavía no han logrado desconectarse de todas estas prácticas que lo mantienen totalmente sumergido en el pecado, porque están tocando el área emocional. Cuando nos habla la carne o el alma, parecemos creer que es Dios y así equivocarnos para llevar y nos llevan a una frustración. Escucha esto. Escucha esto, porque es que hay gente que dice, lo que pasa es que yo tengo demasiada fe. Y oye, esto hay gente que dice, no, yo tengo fe. Tú no ves gente que piden cosas y cuando tú dices, bueno, pero tú crees, sería bueno orar a Dios por otra cosa, te dicen que tú no tienes fe. Que lo que pasa es que tú te falta fe. Pero ellos te están hablando en el campo emocional. Y es por eso que no pasa. Porque la fe no es yo hablar algo que se vea imposible. Eso no funciona de esa manera. Lo que pasa es que hay gente que creen que si ellos dicen, bueno, el Señor me va a dar una casa. Escucha esto. El Señor me va a dar una casa. Ellos creen que eso es fe. Bueno, yo tengo fe que Dios me va a dar una casa. Yo no tengo casa. Yo sé que yo tengo fe que eso va a pasar. Entonces a veces ese nivel, al no estar conectado con una disciplina espiritual, nos lleva a nosotros a un emocionalismo muy fuerte. Entonces nosotros nos estamos moviendo en las emociones y el enemigo logra identificar esto. Por eso empezamos con Mateo capítulo 4 para que usted entienda. Y el enemigo logra identificar esto y él comienza a alimentar esta emoción. Cuando nosotros primero tenemos que hablar con Dios para saber si es la voluntad de Dios darme algo en este tiempo o no. Entonces el enemigo le gusta alimentar esperanza que no tienen nada que ver con Dios. Wow, Dios mío. Él es un especialista haciendo esto. Por eso es que tenemos que aprender a buscar las confirmaciones. Las confirmaciones. Se necesitan luces de parte de Dios para estar seguro que estamos en su voluntad. Nos guiarán por sus sendas.
Primero tenemos que tener una convicción interna. Escuche esto. Tenemos que tener una convicción interna. Vaya conmigo al libro de los Hechos. Hechos capítulo 16. Hechos capítulo 16. Vaya conmigo. Hechos capítulo 16. Y vamos a leer esta porción de la palabra. Hechos capítulo 16. Del 6 al 10. Vamos a leerla. Dice la palabra de Dios. En el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu hablar la palabra en Asia. Mira, para la gente que dice que el Espíritu Santo no prohíbe. Porque hay gente que lo invitan a predicar a sitio. Preste atención. Y el Espíritu Santo le dice, yo no quiero que tú vayas a ese lugar a predicar. Y hay gente que tú le dices, bueno, el Espíritu Santo me dijo que no. Dicen, pero ¿y cómo el Espíritu Santo te va a decir que no predique? Ese es el concepto que la gente, por eso no conocen lo profundo de Dios. ¿Cómo el Espíritu Santo? Claro que sí, el Espíritu Santo te puede decir que Él no te quiere predicando ahí. Porque la palabra que tú vas a decir ahí no va a crear ningún efecto que se vincule a lo que esa iglesia esté pasando. Y eso es lo que pasa con Dios. Mira, dice, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se lo permitió. Ahí estamos hablando de puerta cerrada. Estamos hablando de un viaje misionero donde ellos quieren ir a los lugares a llevar la palabra de Dios. Pero ¿qué está haciendo el Espíritu Santo? Redireccionándolos. El Espíritu Santo quiere llevarlo a ellos y conectarlo a la voluntad de Dios. Todo esto está pasando en revelación. Todo lo que usted está escuchando y lo que estamos leyendo ahora está pasando en una atmósfera totalmente espiritual. Todo lo que está pasando. Ahora dice, y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo un varón de noche. Un varón macedonio estaba en pie. Escuche esto. El apóstol Pablo recibió la visión, la revelación de llevar el evangelio por primera vez a Europa. El evangelio entró a Europa por primera vez por Macedonia. Escuche esto, por la ciudad de Filipos. Quiero que entiendas esta parte. Y aquí se le está revelando porque tenemos que aprender a confirmar que la revelación viene de Dios. Tenemos que aprender. Si Pablo no está conectado con Dios, cuando el Espíritu Santo le prohíbe llegar a Asia, porque cambiaron de dirección, del continente asiático se fueron para el continente europeo. Entonces aquí hay dos cosas diferentes. A veces nosotros estamos en una dirección, pero el Espíritu quiere llevarnos para otra. No se trata de lo que yo quiero, se trata de lo que quiere el Espíritu. Y ahí es que está la diferencia. Cuando nosotros somos rebeldes, que no se ha trabajado la rebeldía en nosotros, nosotros tendemos a hacer lo que querramos. Y cuando yo hago lo que yo quiero, yo tengo resultados que no son lo que Dios quería para mí. Y cuando yo estoy viviendo en la cosecha de la semilla que yo sembré, entonces yo quiero culpar a Dios y culpar a los demás. Yo tengo que aprender a asumir responsabilidad. Cuando yo tome decisiones sin consultar a Dios, yo no puedo ni desesperarme, no puedo culpar a las personas, no puedo culpar a Dios. Tengo que asumir y aprender a esperar, porque eso es lo que va a pasar. Pero aquí Pablo vio una visión de un varón macedonio que decía, pasa y ayúdanos. Ese varón macedonio quizá es el hombre que Dios vio, que Pablo vio en la cárcel cuando se puso de pie y se iba a quitar la vida. Pero aquí a Pablo se le está dando una visión. Las cosas cambian. En el plano de una visión, Dios te está revelando detalles que van a pasar en el mundo natural que tú no lo vas a ver porque ya lo viste. Wow. Tú no lo vas a ver porque ya lo viste. Cuando el carcelero se pone de pie y se va a quitar la vida, entra en un terreno espiritual que ya se le había sido revelado al apóstol Pablo. Escucha esto, al apóstol Pablo hay un espíritu que le estaba diciendo al carcelero, quítate la vida. Quita, porque estaban pasando muchas cosas en el plano espiritual. Pero ya Pablo la había recibido. Pablo ya había recibido. Por eso es que hay revelaciones, como le dije ahorita, que van a activar escenarios de persecución. Comenzaron a perseguir a Pablo. Cuando Pablo llega a la ciudad de Filipos, comenzaron a perseguirlo porque echó fuera un demonio. Vino persecución, porque hay revelaciones que van a traer persecución. Pero no solo vino persecución, vino maltrato.
Entonces hay gente que quiere que Dios se les revele de una manera poderosa. Hay gente que quiere revelación. Hay gente que quiere conocimiento. Hay gente que quiere que Dios lo use, pero no quieren ser perseguidos. No quieren ser maltratados. No quieren moverse en puertas cerradas. Cuando Dios te cierra una puerta, es porque te va a abrir la que está conectada al diseño y al propósito que Él tiene contigo. Cuando Dios te cierra una puerta, Dios te está diciendo: adórame. Es que el amor de Dios es tan fuerte que no te está dando lo que tú le estás pidiendo, porque lo que tú le estás pidiendo te va a dañar. Eso es lo que está pasando. Jesucristo dio una ilustración. Si su hijo le pide un pan, ¿usted le da una piedra? No. Y dice, y usted siendo malo, usted no le da cosas malas a sus hijos. ¿Cómo usted cree que Dios le va a dar cosas malas? El no de Dios es lo mejor que le puede pasar a un ser humano. El no de Dios es: te amo. El no de Dios es: yo estoy contigo. El no de Dios es: eso no te conviene. El no de Dios es: voy a abrir puertas más grandes. El no de Dios es: yo siempre voy a estar a tu favor. Eso es el no de Dios. Por eso hay gente que tienen que orar y decirle al Señor: prepárame para tu no. Prepárame para tu no. Prepárame para tu no. Dígaselo a Dios: prepárame para tu no. Prepárame para tu no. Prepárame para moverme en puertas cerradas. Prepárame para moverme que me rechacen. Prepárame para que me lastiguen. Prepárame para que me laceren. Prepárame para... ¡ay, Dios mío! Algo va a pasar. Algo va a suceder. Escucha esto. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir. Cuando vi la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia. No, aquí dice: cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el evangelio. Aquí el evangelista Lucas se está incluyendo en el relato. No sé si ustedes te dieron cuenta ahí. Él se está incluyendo en el relato. Miren esto, ese no es el punto. Lo que yo le voy a decir es lo siguiente a usted. Las personas tienen que aprender a confirmar y a tener una convicción interna. Pablo tenía una convicción interna. Si usted se da cuenta, Pablo dijo: enseguida procuramos ir para Macedonia. Eso es una convicción interna. Y hay gente que no buscan esto. Hay gente, la voz del Espíritu Santo que te habla por sueño, visión, profecía, voz audible o simplemente a tu conciencia. Usted tiene que tener la convicción interna de lo que Dios desea antes de cualquier otra cosa. Antes de que surja cualquier cosa, tienes que tener la convicción. Es su responsabilidad tomar las decisiones. Dios no la tomará por usted. Cuando alguien te dé palabra, trata de preguntarle a Dios si es de Él o no es de Él. Hay palabras que no hay que preguntar, pero hay palabras que hay que preguntar. Aprenda, no, cuando le van a dar algo, aprenda a saber si es de Dios. Porque hay bendiciones. La Biblia dice que la bendición de Dios es la única que enriquece y no añade tristeza consigo. La única, no hay otra. Las otras bendiciones añaden tristeza. Las otras bendiciones no enriquecen. Y a veces el enemigo está dándole bendiciones a personas que Dios no le da bendición. Escucha esto. Hay personas que el enemigo le da lo que Dios le niega. Entonces, la primera es la convicción interna para entender los remas de Dios. La convicción interna. La segunda, la convicción en las escrituras. Escucha esto. La confirmación en las escrituras. Hay gente que cuando tienen algún tipo de revelación no lo llevan a la Biblia. No, al contrario, hay gente que piensan algo y van a la Biblia a buscar cómo justificar lo que ellos pensaron. Entonces, cuando este es el caso, que yo estoy buscando en la Biblia cómo justificar lo que yo pensé, hay dos maneras. Los predicadores, las predicadoras. Escucha esto. Cuando tú vas a predicar la palabra de Dios, usted tiene que orar y usted tiene que dejar que la fuente le guíe. Usted no puede guiar a la fuente. Usted no puede hablar de parte suya. Usted no puede buscar lo que mejor se acomode
al escenario o a la situación. Usted tiene que orarle a Dios. Por eso es que la persona que predica bajo revelación tiene resultados diferentes que el que predica en las emociones, el que predica en el entorno almático, el que predica basándose en su parte mental, el que predica basándose en el conocimiento que tiene. La persona que predica bajo revelación comienza a manifestar lo que está oculto. La persona que predica bajo revelación comienza a traer y a sacar todo lo que el enemigo está sembrando. Cuando usted predica en una iglesia, a usted le invitan a predicar. La iglesia está pasando por ataques de división. La iglesia está a punto de dividirse. Cuando usted ora a Dios antes de llegar a esa iglesia, el Espíritu Santo no es lo mismo. Si a usted un líder de esa iglesia le dice, mira, la iglesia se está dividiendo, necesito que prepare su mensaje, escucha esto, para que me hable de eso. Cuando usted suelta esa palabra no tiene el mismo efecto. Aunque usted hable lo que está pasando, esa palabra solo va a tocar a las personas que están en el alma, a las personas que están en las emociones, a las personas que no tienen revelación. Pero cuando usted ora y es Dios que le revela, Dios respalda su palabra. Cuando usted suelte la palabra, los demonios van a salir. Aquí no se trata de tocar emociones, aquí se trata de soltar una palabra que sea una espada, que esté cortando todo espíritu que no venga de Dios, que personas puedan ser libres, que personas puedan ser sanadas, que personas puedan ser restauradas, que la gloria de Dios llene la casa de una manera tan grande que el que no adoraba, adora, que el que estaba cansado recibe fortaleza, que el que está sentado en una silla de ruedas se para y adora a Dios. Porque se está soltando una palabra revelada. Por eso tiene resultados diferentes. Las palabras reveladas tienen resultados diferentes a las palabras que no son reveladas. Por eso es que tenemos que entender lo que el Espíritu Santo está soltando. Escucha esto. Confirmación en las Escrituras. Hay gente que no pasan, no procesan, no filtran lo que le dicen, lo que ellos sueñan, lo que revelan, lo que ven en visión. Aprenda a pasarlo por las Escrituras. Confirmación profética. Hay una gran diferencia sobre esto. Confirmación profética. Vaya conmigo al libro de los Hechos, capítulo 21, verso 10 al 12. Hechos, capítulo 21. Vaya conmigo. Recuerde, esto es un estudio. Y los estudios, hay que leer la Biblia en los estudios para poder tener el fundamento claro. Hechos, capítulo 21. Estamos ahí mismo en el libro de los Hechos. Hechos, capítulo 21, versículo 10 al 12. Vamos a leer la palabra en el nombre de Jesús. Dice: Y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo. Eso es para lo que dicen que no había profeta en el Nuevo Testamento. Un grupo de gente ahí que quiere venir a enseñar falsa doctrina. Mira, ahí hay un profeta llamado Agabo, que Dios lo usaba, quien viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos, dijo: esto dice el Espíritu Santo. Así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. Escucha esto. Al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Quiero que tú entiendas, la revelación tiene que tener una confirmación profética. La profecía confirma, no define. No es una guía absoluta. No escuche la profecía y quiera excusarlo con la Biblia. La profecía viene después de la palabra. La profecía viene después de la palabra. Siempre va a pasar así. Hay gente que dan profecía y profecía y profecía, pero no fundamentan esa profecía en la palabra. Y eso es un problema. También usted quiere busque consejo ministerial. Lea conmigo Proverbios capítulo 11, verso 14. Cuando hablo consejo ministerial, aprenda a hablar con su líder. Aprenda a hablar con la persona que le dirige. Cuando usted tenga sueño, en vez de usted estar llamando a aquel que dice que Dios lo usa, que dice que Dios le habla, que dice que tiene, yo tengo el don de revelar sueños. Hay gente que tú le preguntas, ¿cuál es tu don? Yo tengo el don de revelar sueños, y nunca han revelado un sueño. Cuando tú le preguntas, ¿y cuál sueño tú has revelado? No, Dios me habló, Dios me ministró que yo tenía ese don. No funciona así.
Entonces la gente que se hace en sueño le están contando y no sabe, esta persona no sabe qué decirle. Se pone a buscar en internet a ver qué significa esto, qué significa lo otro. Y vienen con un significado de internet. Cuando, dígame, ¿a qué internet fue que fue José? Cuando les reveló el sueño a los panaderos. ¿A qué lugar? Hay una revelación de parte de Dios. Cuando usted tiene un don, el Espíritu Santo le revela a usted qué significa eso. El Espíritu Santo le dice, mire, esta persona se soñó esto y esto quiere decir esto y esto. Esa persona está pasando esto. Esa persona le va a pasar esto. Porque en la Biblia pasó esto. Escucha esto. Proverbios 11, 14, 19 y 20. Búsquelo. No busque el consejo esperando oír lo que le conviene. Eso es otro punto. Hay gente que te cuentan algo y quieren que tú le digas lo que ellos quieren escuchar. Entonces hay gente, en una ocasión, una hermana me llama a mí y me dice a mi pastor, ¿qué usted cree de eso? Yo me voy a separar de mi pareja, me voy a divorciar de mi pareja, pero yo tengo un llamado ministerial. Yo voy a empezar la iglesia. Es más, ya yo estoy buscando el lugar donde voy a poner la iglesia. Y tiene un problema en su casa muy fuerte. Y me pide el consejo a mí. Ella está esperando que yo le diga, hermana, si Dios la llamó, usted tiene que arrancar. Si Dios la llamó, usted, eso es lo que ella está esperando. Cuando yo le hablo a ella del diseño bíblico, y yo le digo a ella que la Biblia dice que antes de nosotros querer dirigir la iglesia de Dios, tenemos que primero trabajar nuestra propia casa. Eso ella no lo quería oír. Ella no quería escuchar eso. Ella quería escuchar. Ella pidió un consejo para escuchar lo que ella quería. Tenemos montones de gente así. Hay el carnal. ¿Tú quieres que el carnal no vuelva a llamarte? Háblale por la palabra. No, lo que pasa es que mi pastor se me levantó. Pastor, mi pastor esto, mi pastor lo otro. Pastor, ¿qué usted me aconseja? Primero ellos se te pintan como la víctima. Y después te piden el consejo. Y ahí viene la revelación de Dios. En Dios no hay victimario, ni víctima. En Dios no funciona de esa manera. Dios conoce el panorama completo. Escucha esto. Dios conoce el panorama completo. Entonces, en base al panorama completo, Dios te va a dar la revelación. Dios mío. Entonces, cuando tú le pides un consejo a una gente de Dios, cuando esa gente de Dios te suelta ese consejo, te desbarata en dos. Mire, la carne sale. Ay, sí, vamos a hablar en otro momento. Ay, sí, yo me tengo que ir. No tienen que ir para ningún lado. Lo que pasa es que lo que tú le estás soltando lo está desbaratando. Lo que tú le estás soltando lo está crucificando. Lo que tú le estás soltando está chocando todas las áreas afectadas. Es como cuando un enfermo va al doctor y el doctor comienza a tocar las llagas. El enfermo, ¿qué hace? Reacciona. Así reacciona la gente en la carne cuando le sueltan el consejo de parte de Dios. Esa es una clara evidencia de que tú estás en la carne cuando tú te molestas, porque si tú pediste el consejo, tienes que analizar el consejo que te dan antes de desencadenar todas esas emociones negativas que quieren salir. Antes de tú dejar salir todas esas emociones, escucha esto. Antes de tú dejar salir todas esas emociones, primero tú tienes que analizar y decir, espérate, yo necesito ver qué es lo que está pasando. Yo necesito saber lo que está pasando. Yo necesito analizar esto. Porque esta persona me dio esta palabra. Esta persona me dio este consejo. Es muy fácil que una gente te diga, levanta la mano para arriba. Recibe una bendición especial. Eso no quiere decir que Dios no te quiere bendecir. Lo que pasa es que Dios primero trabaja el vaso. Diga conmigo, Dios trabaja el vaso. Un consejo es luz, no determinación. No tomarán decisiones por usted. Cuando alguien te da un consejo, solamente te está señalando el camino. Tú eres quien toma la decisión de caminar por ahí o no caminar. Aprenda eso.